Voy a explicar el cálculo de áreas de regiones. En primer lugar, algunos métodos, conceptos y reglas que nos ayudarán a comprender bien en qué consiste el cálculo de áreas de regiones. A continuación explicaré dos ejemplos y por último aplicaciones en la vida real. Primeramente, área bajo una curva, integral definida. En primer lugar, debemos conocer el concepto de trapecio mixtilíneo, que es la figura determinada por la curva y igual a f de x, las rectas x igual a y x igual a b y el eje o x. También debemos conocer el concepto partición de un intervalo siendo una partición P de un intervalo cerrado AB una colección finita de puntos del intervalo cerrado cuya unión da lugar al intervalo inicial. Y por el teorema de Weierstrass sabemos que si una función f de x es continua en un intervalo cerrado AB, existen al menos dos puntos de dicho intervalo en los que f de x alcanza el máximo y el mínimo, al que llamaremos en mayúscula y en minúscula. Para calcular el área contenido en el trapecio mixtilíneo calcularíamos el área del rectángulo de base, la amplitud del intervalo y altura en minúscula. Y para calcular el área del rectángulo que contiene el trapecio mixtilíneo calcularíamos el área del rectángulo cuya base es la amplitud del intervalo y cuya altura es m mayúscula. La suma inferior de f asociada a la partición P sería el sumatorio de todas las áreas de los rectángulos en los que hemos dividido el trapecio mixtilíneo considerando que la altura es m minúscula, es decir, la menor altura posible en cada caso. Y la suma superior sería lo mismo pero considerando que la altura es m mayúscula, es decir, la mayor altura. Entonces, si consideramos que a mayúscula es el área del trapecio mixtilíneo, se encontraría entre la suma inferior y la suma superior. Y ambas sucesiones tienen límite, al ser ambas continuas, pues sus límites coinciden. Teorema del valor medio del cálculo de la integral. Si una función f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces existe al menos un punto c perteneciente al intervalo abierto AB tal que la integral de f de x entre a y b es igual a f de c por b menos a. ¿Esto qué quiere decir? Que el área del trapecio mixtilíneo equivale al área de un rectángulo cuya base es la amplitud del intervalo y cuya altura es f de c, adquiriendo el nombre f de c de valor medio del intervalo cerrado AB. Teorema fundamental del cálculo de la integral. Si f es una función continua en el intervalo cerrado AB y f mayúscula es su primitiva en todo el intervalo, entonces f mayúscula es derivable en todo el intervalo abierto AB y su derivada es igual a f en todo el intervalo. Regla de Barrow. Si se cumple esto que acabo de explicar, entonces la integral de f de x entre a y b es igual a la primitiva de b menos la primitiva de b. A continuación vamos a ver un ejemplo de área delimitada por una curva y el eje de abscisa. El enunciado nos dice que calculemos por integración el área delimitada por el eje x y esta curva y las rectas x igual a 0 y x igual a 4. En primer lugar calculamos los puntos de corte y representamos la función. Observamos que hay en el intervalo 0, 2 la función es negativa y en el intervalo 2, 4 la función es positiva. Siguiendo la regla de Barrow que he explicado anteriormente, calculamos el área en el intervalo en el que la función es negativa y el área en el intervalo en el que la función es positiva. El área total es la suma algebraica de ambos. Y debido a que en el intervalo 0,2 la función es negativa, cambiamos el signo y el resultado nos sale 16 unidades cuadradas. Área delimitada por dos curvas. Si dos funciones f de x y g de x son continuas en el intervalo cerrado AB y f de x es mayor o igual que g de x, entonces la región acotada entre las gráficas y las rectas x igual a a y x igual a b es igual a la integral entre a y b de f de x menos g de x. Y aquí observamos un ejemplo. Hay que calcular el área contenida entre f de x y g de x. Calculamos los puntos de corte y representamos la función. Y a continuación, siguiendo el método que he seguido, pues calculamos el área en el intervalo que nos pedía, que era en el menos 1, 0, calculando la integral entre menos 1 y 0 de la diferencia entre g de x y g de x. Entre g de x y f de x y obtenemos que el resultado es 1/2 de unidades cuadradas. Por último vamos a ver algunos ámbitos en los que se utiliza esto que hemos visto. Por ejemplo, en ingeniería civil para calcular estructuras y áreas, en hidráulica para calcular la fuerza y la presión, en termodinámica para calcular el trabajo, también en medicina, en electrónica e incluso en estadística. Y hasta aquí mis trabajos sobre el cálculo de áreas de regiones.